Bienvenidos al canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, sin duda, captará su interés: los serafines. Esas asombrosas entidades celestiales que desempeñan un rol fundamental en la mitología y teología cristiana. Si alguna vez te has preguntado quiénes son los seres más cercanos a Dios o quienes velan por su trono, los serafines son la respuesta que estabas buscando. Estas criaturas, representadas con varios pares de alas y una luz ardiente que las rodea, tienen una misión que va más allá de lo que nuestra mente puede concebir. Llamados también los ardientes, son poderosos, enigmáticos y ocupan un lugar destacado en el reino celestial. Ahora bien, ¿qué los hace tan cruciales dentro de las creencias cristianas y cuál es su verdadero propósito? En este vídeo, nos dedicaremos a explorar sus fascinantes características, su íntima conexión con Dios y el profundo significado de sus acciones. Desde las referencias en el Antiguo Testamento hasta los textos apócrifos, pasando por su influencia en la teología cristiana, desentrañaremos cómo estos seres han moldeado la percepción de lo divino a lo largo del tiempo. Los serafines son, sin lugar a dudas, uno de los aspectos más fascinantes dentro de la angelología cristiana. Para entender quiénes son realmente, es esencial remontarse a su mención en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento. La figura de los serafines se presenta de manera clara en el libro de Isaías, en el capítulo 6, donde el profeta narra una visión que lo impacta profundamente. En esa escena, Isaías describe a los serafines como seres con 6 alas, 2 cubren su rostro, otras 2 sus pies, y las restantes les permiten volar en torno al trono de Dios. Sin embargo, no es solo su apariencia lo que los hace tan relevantes, sino también lo que hacen. Según el relato, los serafines dedican su existencia a alabar a Dios continuamente con una poderosa proclamación: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este cántico no es una simple repetición sin sentido, sino una afirmación contundente de la santidad suprema y eterna de Dios. Los serafines son retratados como las criaturas más cercanas a la gloria divina, cuya misión principal es exaltar a Dios sin descanso. Esta imagen de adoración constante ha dejado una marca profunda en la iconografía religiosa, reflejando la majestad de Dios a través de los seres que están más cerca de Él. Para comprender mejor el papel de los serafines en la teología cristiana, es fundamental ubicarlos dentro de la jerarquía angelical. En la tradición de la angelología, los serafines ocupan el nivel más alto entre los ángeles, lo que los convierte en los seres más poderosos y significativos del cielo. Son considerados los más puros de todos los seres celestiales, aquellos que se encuentran en la mayor proximidad al trono de Dios. Su principal función es rodear y custodiar el trono divino, siempre en su presencia y siempre vigilando por él. Esta cercanía con la divinidad les otorga un estatus único dentro del reino celestial, y es por ello que los serafines no solo son vistos como guardianes, sino como símbolos de la luz, la pureza y el fuego divino. Este fuego, lejos de ser destructivo, representa la santidad y perfección absolutas de Dios. De hecho, el nombre serafines proviene del hebreo y significa los ardientes, en clara alusión a esta naturaleza ardiente y pura. A diferencia de otros ángeles, los serafines no están relacionados con funciones de mensajería ni intervienen directamente en los asuntos humanos. Su propósito es mucho más trascendente. Existen únicamente para glorificar a Dios y asegurar que el orden celestial se mantenga, protegiendo la santidad del trono divino. En este sentido, su vida está dedicada por completo a la alabanza y protección de lo sagrado, sirviendo como un recordatorio constante de la pureza y perfección que Dios representa en la fe cristiana. Con una comprensión más clara de los serafines, es momento de profundizar en una de las visiones más impactantes y reveladoras de la Biblia, la visión del profeta Isaías, narrada en el capítulo 6 de su libro. Esta experiencia no solo nos ofrece una imagen asombrosa de Dios y de los serafines, sino que también marca un punto crucial en la vida del profeta y en la historia espiritual de Israel. Para captar la magnitud de esta visión, es importante situarla en su contexto histórico. Isaías 6 ocurre justo después de la muerte del rey Uzías, quien había gobernado Judá durante muchos años. Su fallecimiento trajo un periodo de incertidumbre y agitación para el pueblo de Judá. En medio de esta crisis, Isaías, en su rol de profeta, busca guía divina para enfrentar los desafíos de la nación. Es en este momento de inestabilidad que Isaías tiene una visión celestial. En ella,
contempla a Dios sentado en un trono elevado y majestuoso, lo que representa el poder absoluto y la soberanía divina sobre toda la creación. Esta visión no solo fortalece la misión profética de Isaías, sino que transmite al pueblo un mensaje clave. Aunque el rey terrenal ha muerto, el rey celestial sigue reinando con poder eterno. La visión subraya que el trono de Dios permanece inmutable, pese a los cambios en el reino terrenal. En esta visión, Isaías presenta por primera vez a los serafines, quienes rodean el trono de Dios. Lo que más sobresale de estos seres es su apariencia. Cada serafín tiene 6 alas, 2 de las cuales cubren su rostro, otras 2 cubren sus pies, y las últimas 2 las usan para volar. Pero, ¿por qué cubren su rostro y pies? Los serafines ocultan su rostro en señal de reverencia y respeto ante la inmensidad de la gloria de Dios. Aunque están en su presencia, no se consideran dignos de mirarlo directamente. De igual manera, cubren sus pies como un acto de humildad, reconociendo su inferioridad frente al Creador, incluso siendo seres tan elevados. Con las alas restantes, vuelan en una muestra constante de obediencia y servicio, ya que nunca cesan en su tarea de adorar y servir a Dios. Lo más impresionante de estos seres no es solo su aspecto físico, sino su misión. Los serafines se dedican a cantar sin descanso: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La repetición triple del santo es significativa, ya que en la tradición hebrea, repetir algo 3 veces indica un énfasis máximo. No se está diciendo que Dios es simplemente santo, sino que su santidad es infinita, incomparable y sin fin. Además, esta proclamación también refuerza que la gloria de Dios no se limita al cielo, sino que llena toda la tierra, reflejando su omnipresencia. La visión de Isaías no solo transforma su perspectiva espiritual, sino que también afecta el espacio físico a su alrededor. Las voces poderosas de los serafines son tan intensas que los umbrales del templo tiemblan con su canto. Este temblor tiene un simbolismo profundo. En las Escrituras, los terremotos y sacudidas suelen acompañar la presencia de Dios, como una señal de su magnificencia. Es como si toda la creación reaccionara ante la grandeza del Señor, al punto de que el suelo mismo tiembla en su presencia. Además, Isaías observa que el templo se llena de humo, lo que en la tradición bíblica simboliza la presencia divina. El humo es un signo recurrente cuando Dios se manifiesta, como en el monte Sinaí o en el tabernáculo. En la visión de Isaías, el humo representa el misterio y la santidad inaccesible de Dios, envolviendo todo a su alrededor y transformando el espacio con su majestuosa presencia. Tras haber explorado la impresionante visión de Isaías y la descripción de los serafines, es fundamental detenernos a desentrañar el simbolismo que rodea a estos seres celestiales. Las 6 alas que los distinguen y el canto de Santo, Santo, Santo no son simplemente detalles narrativos. Ambos aspectos encierran un profundo significado teológico y espiritual, interpretado de diversas maneras a lo largo de los siglos. Isaías nos dice que los serafines tienen 6 alas, cada par con una función específica: 2 cubren su rostro, 2 cubren sus pies, y con las otras 2 vuelan. Este detalle no es meramente descriptivo, tiene un simbolismo profundo. Una de las interpretaciones más comunes es que los serafines cubren su rostro debido a la intensidad de la luz divina que emana de Dios. Incluso para seres tan cercanos a Él, su gloria es tan abrumadora que no pueden contemplarlo directamente. Este gesto simboliza la inaccesibilidad de la gloria divina, una luz tan pura y poderosa que ni siquiera los seres más santos pueden soportar mirarla. Cubrir su rostro es un acto de reverencia y respeto, que subraya la infinita diferencia entre la criatura y el Creador. Otra interpretación se centra en la humildad. A pesar de su exaltado lugar en la jerarquía angelical, los serafines se esconden en la presencia de Dios como una señal de modestia. Este gesto refleja su reconocimiento de que, incluso siendo los más cercanos a Dios, no son dignos de contemplar su perfección. Cubrir sus rostros es un acto de sumisión, una declaración de que, ante Dios, hasta los más elevados deben postrarse con humildad. En las Escrituras, los pies suelen simbolizar la acción y el movimiento. Cubrir los pies podría interpretarse como otro gesto de humildad. Incluso las acciones más puras y obedientes de los serafines son insignificantes en comparación con la santidad de Dios. También en la tradición bíblica, los pies se consideraban una parte del cuerpo imperfecta o más impura, lo que refuerza la idea de que, a pesar de su cercanía a Dios,
los serafines se consideran indignos de estar en su presencia. Finalmente, las dos alas que les permiten volar simbolizan la constante disposición de los serafines para obedecer y servir a Dios. No están inmóviles, están siempre en movimiento, listos para cumplir con la voluntad divina. Las 6 alas, en conjunto, no solo representan su forma física, sino que también transmiten un mensaje espiritual sobre la reverencia, humildad y obediencia que incluso los seres más santos deben demostrar ante Dios. Uno de los aspectos más poderosos de la visión de Isaías es el cántico incesante de los serafines: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aunque parece una simple repetición, este cántico tiene un significado profundo. En la tradición hebrea, la repetición de una palabra 3 veces indica el máximo énfasis posible. Al decir santo 3 veces, los serafines subrayan que la santidad de Dios es absoluta, infinita y completa. Este recurso literario, conocido como el superlativo hebreo, lleva el concepto de santidad a su nivel más elevado, destacando que Dios es santo en esencia, en su ser, y en todo lo que hace. En la teología cristiana, esta triple repetición también ha sido vista como una alusión a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así, el Santo, Santo, Santo no solo exalta la santidad de Dios, sino que también sugiere una proclamación de la unidad divina dentro de la diversidad de la Trinidad. Para los cristianos, este cántico se convierte en una expresión de la creencia en un Dios que es uno en esencia, pero manifestado en 3 personas distintas. Esta parte del cántico es igualmente significativa, ya que resalta que la gloria de Dios no está confinada solo al cielo o a un templo, sino que abarca toda la creación. La presencia y el poder de Dios no están limitados a un espacio específico, su gloria llena cada rincón del universo. Esta declaración universal refleja la omnipresencia de Dios, recordando que toda la creación es un reflejo de su grandeza. Los serafines, a través de su canto, reconocen constantemente este hecho, proclamando que la majestuosidad de Dios no tiene fronteras. Hasta ahora, hemos explorado la majestuosa figura de los serafines y el simbolismo detrás de su cántico de alabanza. No obstante, no podemos dejar de lado el inmenso poder que estos seres celestiales poseen. Los serafines no solo son seres dedicados a la adoración, su presencia y voces tienen un impacto asombroso en el entorno. Aquí profundizaremos en cómo la fuerza de sus voces y el humo que llena el templo en la visión de Isaías son manifestaciones del poder divino que encarnan los serafines. Cuando los serafines entonan su cántico Santo, 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 el poder de sus voces es tal que los quicios del templo, en la visión de Isaías, comienzan a temblar. Este detalle en Isaías 6:4 no es una coincidencia. Las voces de los serafines no son suaves o delicadas, son potentes y estruendosas, capaces de hacer que el templo mismo vibre con su intensidad. Este temblor no es solo un evento físico, sino un símbolo de la presencia divina y del poder que ésta desencadena. En la tradición bíblica, los terremotos o temblores suelen acompañar las manifestaciones directas de Dios. Por ejemplo, cuando Dios se reveló en el monte Sinaí para entregar los 10 mandamientos, toda la montaña tembló. Asimismo, en el momento de la muerte de Jesús, la tierra se sacudió. En estos eventos, los terremotos simbolizan la intervención sobrenatural de Dios y la magnitud de lo que está ocurriendo. Por tanto, cuando los serafines elevan sus voces, no solo están alabando a Dios, sus palabras resuenan con el mismo poder de la presencia divina. El hecho de que los quicios del templo tiemblen es una representación física de la grandeza de Dios y del poder inigualable que emana tanto de Él como de aquellos que lo rodean y le rinden culto. Este poder de las voces de los serafines puede verse como un eco de la voz creadora de Dios. En Génesis, Dios crea el universo simplemente hablando. De manera similar, los serafines, al estar tan cerca de Dios, comparten una fracción de ese poder creativo y transformador a través de su alabanza. Su cántico no es solo un acto de adoración, sino una manifestación de la fuerza divina que también tiene efectos sobre el mundo físico. Otro elemento esencial en la visión de Isaías es el humo que llena el templo, un símbolo con un significado profundo en la tradición bíblica. En el Antiguo Testamento, el humo o la nube eran signos clásicos de la presencia divina. Esto se ve en el tabernáculo y el templo, donde la manifestación de Dios a menudo iba acompañada de humo o de una nube que simbolizaba su santidad y poder. En la visión de Isaías, el humo no solo representa la presencia de Dios,
sino también su santidad envolvente y su misterio inefable. El hecho de que el templo se llene de humo nos recuerda que, aunque Isaías tiene una visión de lo divino, no está viendo a Dios directamente en su totalidad. El humo actúa como un velo, cubriendo parte de la gloria divina, mostrándonos que, aunque Dios está presente, su esencia sigue siendo un misterio insondable. Tras experimentar la majestuosa visión de Dios en su trono, rodeado por los serafines, Isaías se enfrenta a una revelación personal. La inmensidad de la santidad de Dios lo lleva a verse a sí mismo como indigno. Este momento marca un punto crucial en su llamado como profeta, en el cual uno de los serafines realiza una acción simbólica de purificación con un carbón encendido. En Isaías 6, 5, tras contemplar la majestad divina, Isaías exclama: «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Esta declaración es fundamental porque refleja la profunda conciencia de pecado que surge al compararse con la perfección divina. Al encontrarse en la presencia de Dios, Isaías experimenta una especie de espejo espiritual que expone sus imperfecciones. La santidad de Dios hace que Isaías se vea como alguien impuro, incapaz de estar en ese lugar sagrado, y su reacción es una mezcla de desesperación y humildad. Este contraste entre la pureza celestial y la impureza humana lo lleva a sentirse perdido, sin esperanza de salvación. Esta sensación de pequeñez y desesperanza ante la presencia divina es recurrente en las Escrituras cuando los humanos tienen un encuentro directo con lo sagrado. Isaías menciona específicamente que tienen labios impuros, lo cual puede interpretarse no solo como un reconocimiento de sus propios pecados, sino también como una representación del pecado colectivo de Israel, del cual él forma parte. Como futuro profeta, Isaías debe ser purificado antes de poder ser la voz de Dios para su pueblo. El reconocimiento de su pecado es el primer paso en este proceso de transformación. En respuesta al lamento de Isaías, uno de los serafines realiza un acto significativo. Toma un carbón encendido del altar con unas tenazas y lo coloca sobre los labios de Isaías. Este gesto simbólico es profundamente revelador, ya que el carbón encendido representa tanto el juicio como la purificación divina. El serafín le dice a Isaías: «Tu culpa ha sido quitada y tu pecado perdonado». Isaías 6, 7. Con este acto, Isaías no solo es aliviado de su carga de pecado, sino que también es transformado. Ahora, ha sido purificado por el fuego divino y está preparado para asumir el rol de profeta de Dios. El uso del fuego aquí es importante, ya que en las Escrituras, el fuego a menudo simboliza purificación. Así como el fuego refina metales eliminando sus impurezas, el carbón no destruye a Isaías, sino que lo limpia de su pecado, preparándolo para la misión que Dios le ha encomendado. Este fuego purificador de Dios no solo es un símbolo de juicio, sino también de transformación y redención. El carbón encendido que los serafines toman del altar es mucho más que un simple elemento ritual. Tiene un significado profundo relacionado con la redención y el perdón divino. El altar del cual proviene el carbón es el lugar de sacrificios, donde se ofrecían ofrendas para expiar los pecados del pueblo de Israel. Así, el fuego que sale del altar simboliza la purificación y la expiación de la culpa de Isaías. Hasta ahora, hemos explorado a los serafines principalmente a través de la visión de Isaías, pero estas criaturas celestiales aparecen también en otros textos sagrados, incluidos algunos apócrifos y de la literatura judía. A lo largo de estos escritos, los serafines son presentados junto a otras figuras angelicales, como los querubines y los opanín, todos cumpliendo roles similares en su adoración y protección del trono de Dios. A continuación, exploraremos cómo los serafines son representados en otros escritos bíblicos y apócrifos, así como su relación con otras entidades celestiales. Uno de los textos más interesantes donde encontramos referencias a los serafines es el libro de Enoc. Este texto, aunque considerado apócrifo por la mayoría de las tradiciones cristianas, es valorado en algunas ramas del judaísmo y el cristianismo ortodoxo. El libro de Enoc ofrece descripciones detalladas del cielo y de las criaturas que rodean el trono de Dios, entre ellas los serafines. En este libro, los serafines son descritos como guardianes del trono de Dios, junto a los querubines y otras entidades celestiales. Aquí, los serafines no solo están dedicados a la adoración continua, sino que también desempeñan funciones específicas en el orden celestial, reforzando la idea de que forman parte integral del mantenimiento del cosmos y la protección de la santidad divina.
En esta tradición, los serafines son vistos no solo como adoradores, sino también como guardianes activos que vigilan el mundo material y el cumplimiento de la voluntad divina en la tierra. Este enfoque en los serafines como vigilantes amplía su rol más allá de la adoración celestial. En el libro de Enoch, estas criaturas están involucradas en el equilibrio entre lo celestial y lo terrenal, destacando su poder y su influencia en el orden universal. Otro texto fascinante que menciona criaturas relacionadas con los serafines es el libro de Ezequiel. Aquí, Ezequiel describe una visión de los Opanino, ruedas vivientes, que aunque no son identificadas directamente como serafines, comparten similitudes. Estas ruedas, llenas de ojos y situadas cerca del trono de Dios, son fundamentales en la visión celestial de Ezequiel, donde simbolizan el movimiento y la energía de lo divino. Los Opanín, al igual que los serafines, rodean el trono de Dios y participan en su glorificación. A diferencia de los serafines, cuya descripción es más concreta, los Opanín son figuras abstractas, asociadas con el movimiento perpetuo y la omnipresencia de Dios. Algunos textos apócrifos y rabínicos conectan a los serafines y los Opanín con el fuego y el calor, describiéndolos como criaturas ardientes que representan la proximidad al resplandor divino. Este fuego es tanto literal como espiritual, simbolizando la energía divina que mantiene el orden del universo. Una de las características más llamativas de los serafines es su descripción como seres ardientes o de fuego. Este fuego simboliza la santidad y el poder purificador de Dios, pero también está relacionado con el sol, una fuente constante de luz y energía. En varios textos apócrifos y místicos, los serafines son vistos como emblemas del ardor perpetuo, emitiendo un fuego constante que nunca se apaga. El sol ha sido un símbolo de vida, poder y constancia a lo largo de la historia. En estos textos, los serafines se comparan con el sol, no solo por su calor físico, sino también por su fuego espiritual, que purifica y transforma. El ardor eterno de los serafines representa la presencia inquebrantable de Dios, cuya luz divina nunca deja de brillar. Este fuego constante, además de su rol purificador, simboliza el mantenimiento del orden cósmico y la manifestación del poder de Dios en el universo. Los serafines han sido un tema de fascinación para teólogos y creyentes a lo largo de los siglos, no solo por sus descripciones en la Biblia, sino por su rol significativo dentro de la teología cristiana. Estos seres celestiales no solo son adoradores incansables de Dios, sino que también actúan como guardianes del trono divino y símbolos del fuego purificador, lo cual es crucial para la espiritualidad cristiana. A continuación, examinamos estas funciones clave. En la teología cristiana, los serafines son vistos principalmente como los guardianes del trono de Dios, un rol fundamental en el orden celestial. A diferencia de otros ángeles que sirven como mensajeros, los serafines tienen el privilegio único de estar en la presencia directa de Dios. Rodean su trono y aseguran que el orden divino se mantenga en perfecta armonía. Esta cercanía a Dios simboliza su pureza, ya que nada impuro puede estar tan cerca del Creador. Los textos sagrados los describen como seres que rodean el trono de Dios, participando en una adoración constante. Al estar en una posición tan elevada en la jerarquía celestial, son los primeros en recibir y responder a los mandatos divinos, observando la gloria de Dios de manera directa. Su papel como guardianes no solo se limita a proteger el trono, sino que también simboliza su papel en la preservación del orden sagrado y de la pureza en el cielo. Además, su constante servicio nos enseña una lección espiritual: acercarnos a Dios con humildad, reverencia y dedicación incondicional. Aparte de su papel protector, los serafines también actúan como un vínculo espiritual entre Dios y su creación. Nos muestran el camino hacia la adoración perfecta y la obediencia, reflejando cómo los creyentes deben comportarse ante la grandeza de Dios. El término serafín proviene del hebreo sarab, que significa arder o quemar, lo que subraya su naturaleza ardiente. En la teología cristiana, este fuego no es solo una característica física, sino un símbolo espiritual profundo. Los serafines encarnan el fuego purificador de Dios, un fuego que no destruye sino que transforma y purifica. Este concepto se muestra claramente en la visión de Isaías, donde un serafín toca sus labios con un carbón encendido del altar, purificándolo de su pecado. En la teología cristiana, este acto simboliza el proceso de santificación. El fuego de Dios purifica al creyente, eliminando el pecado y preparándolo para servir a Dios. De la misma manera que Isaías fue purificado, los creyentes son transformados por el Espíritu Santo, que a menudo es representado como fuego en el Nuevo Testamento.
Este proceso de purificación es esencial para la redención y la preparación espiritual de los fieles. El fuego que representan los serafines es, por tanto, un símbolo de la santidad de Dios y de su misericordia, pues purifica sin consumir. Los serafines, como portadores de este fuego, se convierten en agentes de la gracia divina, purificando a quienes se acercan a Dios con humildad y arrepentimiento. En la teología cristiana, este simbolismo del fuego purificador es fundamental, especialmente en el contexto de la salvación y la redención. Además de su relación con el fuego purificador, los serafines también son vistos como reflejos de la luz y el calor de Dios. Al estar tan cerca del trono de Dios, absorben y reflejan su gloria, actuando como símbolos de la luz espiritual que ilumina el mundo. De la misma manera que el sol ilumina y da calor a la tierra, los serafines, con su fuego celestial, simbolizan la energía y el poder de Dios que sustenta la creación. Aunque los serafines son mayormente conocidos como seres ardientes que rodean el trono de Dios, su imagen ha dado lugar a diversas interpretaciones y mitos a lo largo de los siglos. Estas interpretaciones, influenciadas por otros textos bíblicos y tradiciones antiguas, asocian a los serafines con criaturas simbólicas como serpientes, añadiendo una capa de misterio y poder a su descripción celestial. En esta sección, exploraremos algunas de estas interpretaciones y mitos, que presentan a los serafines como figuras más complejas, en algunos casos, peligrosas. Una de las interpretaciones más intrigantes de los serafines está vinculada a su posible relación con las serpientes venenosas. El término hebreo sarap, del que deriva serafín, puede significar tanto arder o brillar como serpiente. Esta conexión ha llevado a teólogos y estudiosos a explorar la idea de que los serafines podrían estar relacionados con serpientes, específicamente con las serpientes de fuego o serpientes voladoras que se mencionan en otros textos bíblicos. En Números 21:6, Dios envía serpientes arrasadoras para castigar a los israelitas durante su travesía por el desierto. Estas serpientes mordieron a muchos, causando su muerte, hasta que Moisés, bajo las instrucciones de Dios, creó una serpiente de bronce que, al ser vista con fe, curaba a los afectados. Aunque estas serpientes no son los serafines celestiales que rodean el trono de Dios, el uso de la palabra sarap en hebreo ha generado especulación sobre un vínculo conceptual entre los serafines y las serpientes de fuego. Otro texto relevante es Deuteronomio 8 y 15, donde se habla de las serpientes arrasadoras, en el contexto del desierto, lo que refuerza esta conexión entre el fuego, las serpientes y lo divino. En este sentido, algunos estudiosos sugieren que la imagen original de los serafines podría haber estado más cercana al are, serpientes ardientes, simbolizando tanto el poder destructivo como el redentor de Dios. Las serpientes, en muchas culturas, son vistas como símbolos duales de muerte y renovación. En la Biblia, también tienen este simbolismo ambivalente. Mientras que la serpiente del jardín del Edén trae la caída, la serpiente de bronce de Moisés ofrece curación. Esta dualidad parece estar presente en los serafines, quienes, al estar asociados con serpientes, encarnan el poder de Dios para castigar y purificar al mismo tiempo. El fuego de los serafines, como el de las serpientes de fuego, representa tanto la destrucción del pecado como la purificación necesaria para acercarse a la santidad de Dios. Otra interpretación fascinante es la visión de los serafines como serpientes voladoras. Este mito ha sido popularizado debido a la relación etimológica de serafín, con la imagen de serpientes aladas, un símbolo común en las culturas antiguas del cercano Oriente. En este contexto, los serafines no serían solo seres ardientes, sino también criaturas voladoras, añadiendo una dimensión aún más misteriosa y majestuosa a su descripción. En varias tradiciones judías y textos antiguos, se mencionan seres alados, incluidas serpientes voladoras, que rodean el trono de Dios. Esta imagen convierte a los serafines en criaturas dinámicas y ágiles, capaces de moverse velozmente en torno al trono y listos para cumplir cualquier mandato divino. El hecho de que vuelen refuerza su simbolismo de libertad y poder espiritual, ya que el vuelo en las Escrituras a menudo se asocia con el acercamiento a lo divino. Además, en la mitología del antiguo cercano Oriente, las serpientes voladoras son frecuentemente descritas como dragones o criaturas de fuego, simbolizando un poder tanto destructivo como transformador. En este sentido, los serafines, al ser interpretados como serpientes voladoras, no solo serían guardianes y adoradores celestiales, sino también manifestaciones del poder incalculable de Dios.
La imagen de los serafines voladores es un recordatorio de que la santidad divina puede ser tanto protectora como temible, y que su presencia implica una energía impredecible que no puede ser contenida. La asociación de los serafines con serpientes ardientes y criaturas voladoras destaca el lado misterioso y peligroso de estos seres celestiales. A menudo, los ángeles son vistos como figuras protectoras, pero en la tradición bíblica y en textos apócrifos, los ángeles también tienen un aspecto de justicia divina, lo que los convierte en fuerzas implacables cuando actúan según la voluntad de Dios. A pesar de su increíble poder y cercanía a Dios, los serafines son ante todo un símbolo de humildad. Estas criaturas celestiales, que rodean el trono divino, nos enseñan con su comportamiento que, a pesar de estar en la cumbre de la jerarquía angelical, se consideran indignos de contemplar la plena gloria de Dios. En esta sección, veremos cómo la humildad de los serafines nos ofrece una lección profunda sobre cómo debemos acercarnos a lo divino. En la visión de Isaías, uno de los aspectos más impactantes es cómo los serafines usan sus alas. Tienen 6 alas, 2 para volar, 2 para cubrir su rostro y 2 para cubrir sus pies. Este acto de cubrirse es una clara demostración de humildad y reverencia, a pesar de estar en la presencia directa de Dios. Al cubrir sus rostros, los serafines expresan que, aunque tienen el privilegio único de estar tan cerca del trono celestial, no se consideran dignos de contemplar a Dios directamente. Este gesto es un potente símbolo de humildad. Reconocen que, pese a su cercanía con Dios, no pueden ni deben mirarlo, ya que su santidad es infinitamente mayor que cualquier criatura celestial. Este acto de cubrir sus rostros nos recuerda que, por más elevados que sean, los serafines reconocen que su papel es servir y adorar, no alcanzar ni entender la totalidad de la gloria divina. Cubrir los pies también es significativo. En las Escrituras, los pies suelen representar la acción y el movimiento. Al ocultarlos, los serafines demuestran que, incluso en su papel activo en el orden divino, no son dignos de que sus acciones sean vistas directamente por Dios. Este gesto también refuerza la idea de que, por más perfectas que sean sus acciones, palidecen en comparación con la perfección absoluta de Dios. La humildad en este sentido va más allá de lo que piensan, y se extiende a lo que hacen. La humildad de los serafines nos ofrece una lección valiosa para nuestras propias vidas. Si estos seres celestiales, tan cercanos a Dios, se ven a sí mismos como indignos de contemplar su gloria, cuanto más debemos nosotros, los seres humanos, reconocer nuestra pequeñez y dependencia de lo divino. En la tradición cristiana, la humildad es una virtud esencial para acercarse a Dios. Los serafines, con su actitud de constante reverencia, nos muestran que la verdadera relación con los sagrados se basa en el respeto, la sumisión y la humildad. La arrogancia y el orgullo nos alejan de la experiencia genuina de Dios, mientras que la humildad nos acerca a su gracia y misericordia. Así como los serafines cubren sus rostros y pies en señal de respeto, nosotros también estamos llamados a humillarnos ante Dios. No importa cuántos logros tengamos o cuán virtuosos nos consideremos, nuestra posición frente a Dios siempre debe ser de dependencia total. Esta humildad no es una señal de debilidad, sino una muestra de fortaleza espiritual, que nos permite abrirnos a la acción transformadora de Dios en nuestras vidas. La humildad de los serafines está intrínsecamente ligada a la santidad. La palabra el santo significa separado o apartado, y los serafines, al estar tan cerca de Dios, son testigos de la santidad en su forma más pura. Sin embargo, esta proximidad no los lleva al orgullo, sino a una profunda autoneración. Ellos reconocen que toda santidad proviene exclusivamente de Dios, no de ellos mismos. Este vínculo entre humildad y santidad nos enseña que la verdadera santidad no proviene de exaltar nuestras virtudes, sino de reconocer que todo lo bueno en nosotros es un don de Dios. Cuanto más cerca estemos de lo divino, más evidente será nuestra pequeñez y nuestra necesidad de depender totalmente de su gracia. Los serafines, con su constante adoración y sumisión, nos muestran que la verdadera santidad implica reconocer que, en última instancia, todo el honor y la gloria pertenecen solo a Dios. Aunque los serafines ocupan un lugar destacado en la teología cristiana, su simbolismo y presencia también se extienden a otras tradiciones religiosas, como el Islam y algunas ramas del judaísmo. Estas tradiciones han adaptado el concepto de los serafines, subrayando su conexión con la pureza, la santidad y el poder divino. A continuación,
Exploraremos cómo los serafines han sido interpretados en estas religiones y su impacto más allá del cristianismo. En el Islam, los serafines no son mencionados específicamente en el Corán, pero hay paralelismos en la descripción de ángeles de alto rango, especialmente aquellos que rodean el trono de Dios en adoración constante. La idea de una asamblea exaltada de ángeles, mencionada en textos islámicos, es comparable a la descripción de los serafines en el cristianismo, en cuanto a su cercanía al trono divino y su dedicación exclusiva al servicio y adoración de Dios. Estos ángeles exaltados en la tradición islámica, aunque no se denominan serafines, comparten características clave. Son seres de pureza extrema, incapaces de pecar y dedicados a adorar a Dios de manera incesante. Esta descripción se asemeja a la de los serafines en el libro de Isaías, donde están en constante adoración, cantando «Santo, Santo, Santo» alrededor del trono de Dios. Al igual que en la teología cristiana, estos ángeles representan la pureza y la cercanía con lo divino. En algunas tradiciones místicas islámicas, hay relatos que sugieren que Iblis, conocido como Satanás en el Islam, era un serafín o una figura celestial de alto rango antes de su caída. Se dice que, a pesar de estar cerca de Dios, el orgullo y la desobediencia de Iblis lo llevaron a su expulsión. Este relato subraya un contraste interesante: incluso los seres más cercanos a Dios, como los serafines, pueden caer si el orgullo sustituye la humildad y la obediencia. Aunque esta interpretación no es predominante en el Islam, aparece en algunas enseñanzas sufíes y esotéricas como una advertencia sobre los peligros del orgullo, incluso para los seres más santos. En el judaísmo, los serafines también tienen un papel relevante, aunque con algunas variaciones en su descripción. En la Cábala, la tradición mística judía, los serafines son vistos como seres profundamente conectados con el ciclo de adoración y renovación espiritual. Según algunos textos cabalísticos, los serafines se acercan a Dios para absorber su luz y luego se retiran, reflejando esa luz en la creación. Este ciclo constante de acercarse y retirarse de Dios simboliza un proceso continuo de transformación y santificación. Este movimiento perpetuo de los serafines en la Cábala refleja la idea de que la santidad no es algo estático, sino un proceso de renovación constante. Los serafines, en esta interpretación, no solo alaban a Dios, sino que también participan activamente en la distribución de su luz y santidad a toda la creación. Este ciclo espiritual también subraya que la adoración verdadera requiere un constante acercamiento a lo divino, y un proceso de purificación y renovación. En el judaísmo conservador, los serafines a menudo se representan como ángeles de fuego, y este fuego simboliza el poder purificador y transformador de Dios. El fuego divino no destruye, sino que purifica y santifica, y los serafines, como ángeles de fuego, son portadores de esta energía sagrada. Esta idea también aparece en textos judíos donde el fuego es un símbolo de la presencia de Dios, especialmente en momentos de revelación y purificación. Tanto en el judaísmo como en el Islam, los serafines o figuras similares se agrupan con otras criaturas celestiales que también rodean el trono de Dios. En el judaísmo, los serafines se asocian con los querubines y los ofanim, las ruedas vivientes mencionadas en Ezequiel. Juntos, estos ángeles participan en la adoración eterna de Dios, representando distintos aspectos del poder y la santidad divina. En el Islam, el concepto de ángeles exaltados que rodean el trono de Dios es también un paralelo directo con los serafines. Aunque sus nombres y características específicas varían, la función de estos ángeles sigue siendo la misma: servir como guardianes y adoradores alrededor del trono celestial. Lo que une a estas figuras a través de las diferentes religiones es su rol como mediadores del poder divino, custodios del trono y seres dedicados exclusivamente a glorificar a Dios. La visión de Isaías, narrada en el capítulo 6 de su libro, es uno de los relatos más impactantes y profundos de la Biblia. Esta experiencia celestial no solo transforma la vida de Isaías como profeta, sino que también nos ofrece lecciones eternas sobre la santidad de Dios, la importancia de la humildad y el proceso de purificación espiritual que todos los creyentes deben experimentar. Uno de los temas centrales en la visión de Isaías es la santidad absoluta de Dios. Los serafines, en constante adoración, proclaman: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La repetición triple de Santo refleja la santidad perfecta de Dios, un concepto clave en la tradición hebrea que expresa la máxima pureza. No hay ser más santo o puro que Dios,
quien está completamente apartado del pecado y la imperfección. Isaías no solo ve esta santidad, sino que también la experimenta. El templo tiembla y se llena de humo, una manifestación física del poder incomparable de Dios. Este evento no es solo una visión celestial, sino una revelación de que la gloria de Dios abarca toda la creación. Es un recordatorio de que el poder de Dios no está limitado por el tiempo o el espacio, sino que su presencia impregna todo lo que existe. La gloria de Dios es inmensa, tan vasta que sacude los cimientos de la tierra y del cosmos. La reacción de Isaías ante esta revelación es clave para comprender el impacto de la visión. Al presenciar la santidad de Dios, Isaías exclama: «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros». En este momento, Isaías se da cuenta de su pecado y de su indignidad para estar en la presencia de Dios. A pesar de ser un profeta, experimenta una profunda autoconciencia y humildad. El contraste entre su imperfección y la perfección de Dios se hace evidente. Este reconocimiento del pecado es esencial para el proceso de purificación. Isaías no puede cumplir su misión profética hasta que no sea purificado. Es aquí donde los serafines intervienen. Uno de ellos toca los labios de Isaías con un carbón encendido del altar, diciendo que su culpa ha sido quitada y su pecado perdonado. Este acto simbólico de purificación es clave para entender que la santidad de Dios no es algo que los seres humanos puedan alcanzar por sí mismos, sino un don que Dios otorga a quienes buscan su transformación espiritual. Para los creyentes, esta visión nos enseña que el primer paso para acercarnos a Dios es reconocer nuestras imperfecciones y estar dispuestos a ser purificados. La santidad de Dios nos llama a una vida de arrepentimiento y renovación continua, donde buscamos ser transformados por su gracia. La purificación espiritual no es un evento único, sino un proceso continuo en la vida de fe, a medida que nos esforzamos por ser más como Dios y vivir de acuerdo con su santidad. Hemos recorrido un fascinante viaje a través de la visión de Isaías y el papel de los serafines en la teología cristiana y otras religiones. Desde su descripción como seres ardientes que rodean el trono de Dios hasta su función como agentes de purificación y adoración, los serafines nos dejan una lección invaluable sobre la santidad de Dios y nuestra relación con Él. La visión de Isaías revela algo crucial: la gloria de Dios es infinita, y su santidad lo cubre todo. Los serafines, como criaturas de fuego, simbolizan esa santidad, pero también nos recuerdan que incluso ellos, los más cercanos a Dios, muestran una reverencia absoluta. Cubren sus rostros y pies en humildad, reconociendo que solo Dios es digno de ser visto en su plena gloria. El mensaje central de esta visión es claro: todos debemos acercarnos a Dios con humildad y reverencia. La experiencia de Isaías muestra que la purificación es posible, que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados y prepararnos para cumplir su voluntad. Al igual que Isaías, estamos llamados a reconocer nuestras imperfecciones y permitir que Dios nos transforme para cumplir con su propósito. Más allá de su majestuosidad, los serafines nos enseñan la importancia de la adoración constante. Ellos pasan la eternidad cantando «Santo, Santo, Santo» sin cesar, recordándonos que la adoración no es una actividad limitada a ciertos momentos, sino una postura de vida. Nuestra adoración, al igual que la de los serafines, debe ser constante y sincera, reconociendo a Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Además, su actitud de humildad nos muestra cómo comportarnos ante Dios. Si seres celestiales tan cercanos a Dios muestran una reverencia tan profunda, cuanto más deberíamos nosotros, seres imperfectos, vivir en respeto y humildad hacia Él. Ahora que hemos explorado el simbolismo de los serafines y la visión de Isaías, es el momento de reflexionar. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestra vida diaria? Aquí te dejamos algunas reflexiones. Los serafines nos enseñan que, sin importar cuán cerca estemos de Dios, siempre debemos mantener una actitud de humildad. Reflexiona: ¿cómo puedes mostrar más humildad en tu relación con Dios y con los demás? Los serafines viven en adoración perpetua. Aunque no podamos cantar todo el tiempo, podemos vivir de una manera que refleje nuestra devoción a Dios en cada aspecto de nuestra vida. ¿Cómo puedes hacer de tu vida diaria un acto de adoración? La visión de Isaías nos enseña que Dios está dispuesto a purificarnos de nuestras imperfecciones. ¿Cuáles son las áreas de tu vida que necesitan ser refinadas? Pídele a Dios que te guíe en este proceso de transformación. Nos encantaría saber tu opinión sobre este tema tan fascinante.
¿Qué es lo que más te impactó de los serafines y la visión de Isaías? ¿Cómo crees que puedes aplicar estas enseñanzas a tu vida? Déjanos tus comentarios y comparte tus reflexiones con nosotros. Nos encantaría leerte. No olvides suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. Si te ha gustado el vídeo, dale like y compártelo con otras personas que pueden encontrar este tema enriquecedor. También, activa la campanita de notificaciones para que te avisemos cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia lo divino y por explorar juntos el poder y la santidad de Dios a través de los serafines. Nos vemos en el próximo vídeo.